Hola, ¿cómo están, gente? Espero que estén bien y que estén pasando por un buen momento. Y también espero que les guste esta historia. Antes de comenzar, quiero decirles que si gustan pueden seguirme a mi Instagram, ya sea para hablar conmigo o para pedir saludos. Y también puedes mandarme ideas, casos y misterios que quieras que hable en próximos vídeos. Mi Instagram va a estar en la descripción de este video. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. Come, little children, the time's come to play here in my garden of shadow. Hola Ruby, me presento. Mi nombre es Johnny y estoy aquí para interrogarte. Así que dime qué fue lo que sucedió exactamente adentro de la casa o qué fue lo que viste. Y también quiero que me digas qué tiene que ver aquel conejo de peluche con todo esto. Ruby se quedó en silencio por unos segundos, ya que todavía seguía asustada por lo sucedido. Y también preguntaba a cada rato que en dónde estaban sus padres. Pero la verdad nadie sabía, ya que parece ser que los padres de Ruby desaparecieron. La policía los estuvo buscando por algunos días, pero lamentablemente no pudieron encontrarlos. La búsqueda sigue activa, para ver si los encuentran o encuentran alguna pista sobre ellos. Después Ruby comenzó a hablar, y empezó a decir lo siguiente. Yo estaba acostada en mi cama. Me estaba despidiendo de mi papá, ya que se iría a dormir. Le decía a mi papá que se llevara a Mr. Hope, el cual es aquel conejo que me hizo mi abuela. Y la verdad es que su aspecto me da miedo. Pero mi papá solamente me decía que no tuviera miedo, ya que solo era un simple conejo de peluche. O al menos eso pensaba hasta ese momento. Así que mi papá me dejó la lámpara encendida y después se salió de la habitación. Pero cuando ya estaba sola, la lámpara empezó a parpadear. En ese momento me asusté, y mientras la lámpara parpadeaba, pude ver que a Mr. Hope le cambió la cara y segundos después desapareció. Pero cuando lo hizo, la lámpara dejó de parpadear. En ese momento me quedé congelada por lo que había visto. No podía moverme, así que le grité a mis padres desde mi cama, pero ninguno de los dos fueron a mi habitación. Y al ver que ninguno de los dos iba, entonces me levanté de la cama y salí de la habitación. Ya estando afuera, pude ver que habían varios peluches y juguetes míos tirados en el pasillo. No sabía cómo habían llegado ahí, ya que mis peluches y juguetes siempre están guardados dentro de un baúl. Luego me dirigí a la habitación de mis papás. Pero mientras caminaba por el pasillo, sentía que alguien me observaba y me seguía. Entonces empecé a caminar un poco más rápido hasta que por fin entré a la habitación de mis papás. Ya estando adentro, veía que no estaban, lo cual se me hizo muy extraño. Así que me salí de la habitación y fui a buscarlos a otra parte de la casa. Recorrí toda la casa buscándolos, pero para mi sorpresa, no los encontré. Pero mientras los estaba buscando, pude ver lo que en realidad me estaba buscando y persiguiendo. Era Mr. Hope. Solo que esta vez era más grande. Se movía al igual que una persona. Sus brazos y piernas se habían alargado. Y también pude ver que sus ojos y su boca se habían hecho más grandes, parecidos a los de una persona normal. En ese momento no podía moverme, ya que estaba paralizada del miedo. Pero después pude moverme y luego me fui corriendo hacia la puerta principal, para que así pudiera salir de la casa. Pero no podía abrirla. Lo intentaba, pero era imposible. Al parecer estaba bloqueada. No sabía qué hacer. Tenía demasiado miedo. Así que mejor decidí buscar la llave de la puerta, para que así pudiera salir de la casa. Y a partir de aquí, es cuando comienza lo peor. Ya que mientras buscaba la llave, Mr. Hope estaba en todos lados, en especial en la oscuridad. Así que cuando él se acercaba, me escondía detrás de los muebles o de las paredes, ya que me daba miedo su aspecto, y aparte para que así no me viera. Pero mientras revisaba la casa, me encontraba con varios cassettes o como se llamen esas cosas, aunque la verdad ya no me acuerdo de cuántos eran. Pero cuando le daba play a uno, escuchaba la voz de mi padre, y en ellos hablaba sobre mi abuela, y en ellos decía que mi abuela se empezaba a comportar de una manera extraña, a tal grado que la tuvieron que llevar al hospital, ya que en una madrugada, si mal no recuerdo, y del día no me acuerdo, mi abuela gritó,
Así que los vecinos, al escucharla, llamaron a la policía y después se llevaron a mi abuela al hospital, en el cual estaría ahí por unos días. Luego recuerdo que mis papás me habían llevado al hospital a ver a mi abuela. Y ya estando con mi abuela, ella me dio aquel conejo de peluche, el cual hizo especialmente para mí. Aunque cuando lo vi por primera vez, me dio un poquito de miedo. Después estuvimos platicando con mi abuela y luego nos fuimos a la casa. Después escuché en uno de los cassettes que mi abuela murió. Esto ya lo sabía, pero volver a escuchar aquella terrible noticia, me puse a llorar, ya que yo quiero demasiado a mi abuela. En el último cassette, había escuchado que mi mamá había guardado la llave debajo de una planta en el pasillo de la casa. Así que después de haber escuchado los cassettes, fui corriendo hacia el pasillo para buscar la llave. Por cierto, mientras revisaba la casa, uno de mis vecinos marcó al teléfono de la casa. Entonces le contesté rápidamente, ya que Mr. Hope andaba por ahí. Y hablando de Mr. Hope, me empezaba a dar cada vez más miedo, ya que sus ojos se empezaban a poner negros, a tal grado que parecían cuencas y de ellos salía sangre. Pensaba que todo lo que me sucedía era un sueño, pero todo era real. Quería regresarme a dormir en ese momento, pero la verdad tenía mucho miedo de que algo me pasara. Rubí, después de haber dicho eso, comenzó a llorar. Y en eso, el interrogador le empezó a decir lo siguiente. Oye, tranquila, ya estamos en un lugar seguro, aquí no te va a pasar nada. Mira, sé cómo te sientes mientras me dices todo eso, pero necesitamos que nos des más información, para que así podamos encontrar a tus papás mucho más rápido, ¿sí? Rubí, después de escuchar eso, dejó de llorar y empezó a relajarse. Ya estando calmada, dio un suspiro y siguió hablando. Bueno, mientras revisaba la casa, uno de mis vecinos le marcó al teléfono de la casa. Entonces le contesté. En la llamada, decía que si pasaba algo en la casa, ya que escuchaba ruidos raros adentro de la casa. Pero de repente, se empezó a escuchar que alguien más estaba con él. Y luego se escuchó un grito por parte de mi vecino. En ese momento no sabía lo que había pasado, pero ya tenía la llave en mi mano. Así que fui corriendo a la habitación de mis padres. Pero al entrar, pude ver a Mr. Hope, solo que esta vez tenía el cuerpo de una araña. Después empezó a acercarse hacia mí, así que abrí la puerta y me salí de la habitación rápidamente. Ya estando afuera, pensaba que estaba en una pesadilla, ya que no me creía lo que había visto. Pero volví a abrir la puerta, para ver si todavía seguía ahí. Pero al entrar, veía que no había nadie. Así que con la llave abrí un cajón, en el cual se suponía que estaría mi tirachinas. Pero cuando lo abrí, me llevé una sorpresa, ya que lo que estaba guardado era una pistola. En ese momento me quedé en shock, ya que era la primera vez que veía un arma de cerca. Luego escuché un ruido que provenía de la sala. Por un momento pensé que eran mis papás, pero después escuché que algo se rompió. Así que agarré la pistola, por si las dudas. Y entonces salí de la habitación y me dirigí a la sala. Ya estando en la sala, volví a ver a Mr. Hope acercándose hacia mí lentamente. Pero esta vez, le disparé varias veces, lo cual hizo que Mr. Hope cayera al suelo. Y segundos después, desapareció. En ese momento pensaba que lo había matado y que no lo volvería a ver. Así que después me dirigí a la puerta principal. Pero cuando estaba a punto de abrir la puerta, escuché una voz que se me hizo bastante familiar. Así que me di la vuelta. Pero cuando lo hice, no creía lo que veía. Era mi abuela. No sabía qué hacer. Y luego escuché a mi abuela decir que me acercara a ella para que así pudiera darme un beso en la mejilla. En ese momento estaba confundida, ya que no sabía lo que en realidad estaba pasando. Pero de todos modos me acerqué, ya que era mi abuela y estaba muy emocionada por abrazarla. Pero al estar más cerca de ella, se me quedó viendo por unos segundos y de repente se transformó en Mr. Hope. Solo que esta vez tenía un aspecto mucho más aterrador y solamente se le veía la cabeza y su cuello, el cual era muy largo. Luego con una voz grave me dijo que si no quería jugar con él. Pero en ese momento comencé a correr lo más rápido que podía mientras que una de sus manos quería agarrarme, la cual también era muy grande. Mientras corría, salían manos negras del suelo,
así que tuve que esquivarlas y unas les disparé. Después de correr por unos segundos, llegué y abrí la puerta de la casa. Y al estar afuera, veía que habían varias patrullas y policías apuntándome. Luego uno de los policías se me acercó y me quitó la pistola que tenían. Después me subieron a una patrulla. Pero al mirar por la ventana, alcancé a ver a Mr. Hope mirándome a través de la ventana de la casa y segundos después desapareció. Ruby, después de terminar de hablar, comenzó a llorar de nuevo. Solo que esta vez más fuerte. El interrogador intentó calmarla, pero no pudo. Así que le habló a otra persona para que tranquilizara a la niña. Pero mientras la calmaban, el celular del interrogador empezó a vibrar. Así que se metió la mano en uno de sus bolsillos y sacó su celular. Al ver la pantalla de su celular, pudo ver que le estaban llamando. Así que se salió de aquel cuarto. Y ya estando afuera, contestó la llamada. Bueno, ¿ya han encontrado algo que nos lleve a encontrar a los padres de Ruby? Precisamente por eso le llamé. Tenemos una mala noticia. ¿Y cuál es esa mala noticia? Pues encontramos a los padres de Ruby dentro de la casa. Lamentablemente los encontramos totalmente descuartizados. ¿Pero cómo? No es posible. Si hace una semana la revisamos y solamente encontramos la cama de los padres de Ruby manchada de sangre y sobre ella estaba aquel conejo de peluche. Dime, ¿en qué parte de la casa encontraron los cuerpos? Bueno, es que mientras las revisábamos, uno de mis compañeros cayó al suelo y por accidente hizo un hueco muy grande en el suelo. Pero cuando estaba dentro de aquel hueco, gritó. Y el grito se escuchó por toda la casa. Así que los demás y yo fuimos hacia donde estaba mi compañero, y al llegar, lo sacamos del hueco y luego le preguntamos que por qué había gritado. A lo que nos dijo que nos asomáramos. Entonces lo hicimos y lo que vimos fue lo antes mencionado. Después con cuidado sacamos los cuerpos, para que así puedan examinarlos y a ver si encuentran algo. Oye, por cierto, ¿ya interrogaste a la niña? Sí, ya la interrogué. ¿Y qué te dijo? Mira, solo te puedo decir que me dijo muchas cosas, las cuales si te las digo, te reirías en vez de ponerme atención. Pero por si las dudas, ¿qué más que el conejo de peluche? Luego te digo por qué. Bueno, ya luego seguimos hablando sobre esto. Tengo que ver a la niña. Nos vemos. Después de haber colgado, el interrogador se fue a ver a la niña. Mientras que por el otro lado, el oficial se metió a la casa a buscar aquel conejo de peluche. Ya estando adentro, notó un gran silencio, lo cual se le hizo muy extraño, ya que solamente se habían quedado su compañero y él mientras que los demás se fueron a descansar. El oficial, al no escuchar a su compañero, le habló por el walkie-talkie, pero no le respondía. Así que empezó a revisar la casa para ver si lo encontraba. Pero cuando entró a la habitación de Ruby, vio algo que lo dejó paralizado del miedo. Era su compañero. Solo que este estaba muy mal herido y tenía el estómago abierto, con las tripas de afuera. Por suerte seguía vivo. Así que el oficial le preguntó todo asustado que qué había pasado. A lo que su compañero le empezó a decir que se fuera lo más rápido posible antes de que le sucediera algo. Pero cuando el oficial se dio la vuelta, veía a Mr. Hope enfrente suyo, el cual tenía las manos y los dientes manchados de sangre. No tenía ojos y de sus cuencas salía sangre. Mr. Hope se le quedó viendo al oficial por unos segundos y después se le lanzó al oficial, despedazándolo y comiéndoselo hasta no dejar rastro de él. Horas después los policías regresaron a la casa. Pero lo que vieron al abrir la puerta fue algo muy espantoso. Lo que vieron fue la cabeza del oficial tirada en el pasillo, sin ojos ni dientes. El interrogador se enteró de esta noticia 30 minutos después, la cual le sorprendió bastante. Así que después de despedirse de la niña, ya que por cierto, a la niña se la iban a llevar a un orfanato para que la cuidaran, ya que por desgracia, ningún familiar se quiso hacer cargo de ella. Bueno, después de que el interrogador se despidiera de ella y de los demás, se fue a su casa, ya que estaba muy cansado y hambriento. Al llegar a su casa, veía que la puerta de su casa estaba entreabierta, lo cual se le hizo muy extraño. Así que se bajó rápidamente del carro y fue a revisar. Al entrar a la casa, pudo ver que todo estaba normal en la parte de abajo. Pero de repente, empezó a escuchar sonidos extraños, los cuales provenían de su habitación, en la parte de arriba. Así que fue a revisar. Pero mientras caminaba, se le hizo muy extraño no ver a sus hijos jugando en la parte de abajo.
ya que siempre se la pasaban jugando ahí a esas horas. Pero al abrir la puerta de su habitación, no podría creer lo que veía, ya que lo que veía era a su esposa e hijos, los cuales estaban muertos. Los veía sin ojos, sin dientes y algunas partes de sus cuerpos, las cuales parecían ser arrancadas brutalmente. En ese momento el interrogador no podía moverse. Estaba paralizado del miedo y con lágrimas saliendo de sus ojos. Pero de repente, escuchó una voz grave, la cual dijo lo siguiente: ¿Quieres jugar conmigo? El interrogador, al escuchar eso, se dio la vuelta rápidamente para ver quién era. Y entonces... Espero que la historia les haya gustado. Y si así fue, no olvides apoyarme con un like y suscribiéndote al canal. También me apoyarías bastante compartiendo mi contenido, para que así llegue a más personas. Y si estás teniendo un mal día, levántate y sigue haciendo lo tuyo. Ya que recuerda, la Torre Eiffel no se construyó en un día. Bueno, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.